felicitaciones a la doctora Claudia Arias, que es la presidenta de este congreso. Yo voy a tratar en los próximos 15 minutos de darles una explicación bioquímica a lo que hemos hablado en este simposio. Y les quiero aclarar dos cosas. Una cosa es un factor de riesgo y otra cosa es un marcador de riesgo. Eso es importante. Los triglicéridos realmente no son un factor de riesgo, es un marcador de riesgo y yo se lo voy a demostrar bioquímicamente. No. Voy a ir con esto. No está funcionando. No. Voy con el de ustedes. No tengo conflictos de intereses para esta conferencia. Voy a usar el de ustedes. ¿Listo? Bueno, dos puntos tiene la agenda. En el primer punto, lo que quiero dejar claro es que los pacientes con diabetes pueden tener una dislipidemia primaria. El hecho de que sean diabéticos no significa que no puedan tener una alteración primaria. Por eso voy a hablar de la clasificación de las dislipidemias y después me voy a referir a las características de las dislipidemias específicas del paciente con diabetes. Entonces, en cuanto a la clasificación, las dislipidemias primarias pueden ser pueden ser primarias o secundarias, ¿no? Dentro de las primarias, nosotros tenemos las personas que tienen única y exclusivamente el colesterol elevado, hipercolesterolemia aislada. Nosotros miramos el perfil de lípido y lo único que tienen alterado es el colesterol. La otra posibilidad es que ellos tengan solamente alterados los triglicéridos, hipertrigliceridemia aislada. Lo más común es que ellos tengan una dislipidemia mixta, que tengan alteraciones tanto del colesterol como de los triglicéridos. Esa es la más frecuente, la dislipidemia mixta. Y hay otra que apareció ya hace un tiempo, hace un par de décadas, que es el colesterol HDL bajo. Personas que solamente tienen un colesterol de HDL bajo. Dentro de la hipercolesterolemia, generalmente son por aumento del colesterol que viaja con la partícula LDL. Dentro de la dislipidemia mixta hay dos variantes importantes. Una, que tienen aumentados los triglicéridos y son triglicéridos que corresponden a la VLDL. Y tienen aumento del colesterol que corresponde a LDL. Pero hay otra que lo único que tiene es aumento de una partícula que es la IDL. Y recuerden ustedes, la IDL es una partícula que normalmente no la podemos detectar en el plasma. Cuando aparece en el plasma es porque hay una alteración en la ApoE. Entonces aumenta esta partícula IDL que en su composición tiene mucho colesterol y mucho triglicéridos. Cuando un paciente con una dislipidemia mixta no responda de la forma convencional, piensen en esta alteración. Y los triglicéridos pueden estar aumentados exógenos, endógenos o puede ser mixto. Pero básicamente a lo que nos vamos a referir es a las secundarias. ¿Dónde está la primera causa de hipertrigliceridemia secundaria? Es la diabetes. Después hay otra, hipotiroidismo, medicamentos y síndrome nefrótico. Me voy a referir a la dislipidemia de los pacientes con diabetes. Bien, vamos entonces a ver esa característica.
Ustedes sistemáticamente han escuchado que se caracteriza por tres cosas. La dislipidemia del paciente con diabetes se caracteriza por tres cosas. Uno es que tienen triglicéridos altos, hipertrigliceridemia. Dos es que tienen un colesterol de HDL bajo. Y tres es que tienen aumento de las LDL pequeñas y densas. Lo que voy a tratar es de explicarle por qué eso ocurre en los pacientes con diabetes. Entonces veamos por qué tienen hipertrigliceridemia. Tienen hipertrigliceridemia por dos cosas. Primero, porque tienen aumentado la síntesis de triglicéridos. Y segundo, porque tienen disminuido el catabolismo. Producen mucho y queman poco. Veamos por qué ocurre eso, por qué aumenta la síntesis. Les voy a poner ahí el adipocito, la célula adiposa, que como ustedes saben es la célula donde están los triglicéridos. Esos triglicéridos, normalmente por acción de una enzima, es la enzima clave, le voy a mencionar solo la enzima clave, la lipasa adipolítica, lipasa tisular, lipasa hormonosensible. Hormonosensible porque depende de la insulina. Entonces, normalmente, esos triglicéridos por acción de esta enzima se degradan en sus componentes, que es glicerol y ácidos grasos. Y ese glicerol y ácidos grasos escapan al plasma. Pasa al plasma entonces el glicerol y los ácidos grasos libres. Ese proceso, cuando ustedes estuvieron en la Facultad de Medicina, se lo enseñaron como el proceso de lipólisis. Ese proceso básicamente ocurre en el estado de ayuno. Cuando nosotros comemos, nos acostamos a dormir, empieza ese proceso de lipólisis. Ese proceso de lipólisis en los pacientes con diabetes que tienen la glucosa elevada, la glucosa estimula a la célula beta libera insulina y esa insulina, su acción fundamental es inhibir a la lipasa adipolítica. Entonces, la insulina normalmente lo que hace es inhibir a la lipasa adipolítica. Por eso es que cuando nosotros desayunamos, nos levantamos, desayunamos, liberamos insulina y la insulina inhibe el proceso de lipólisis. O sea que cuando nosotros estamos en el estado alimentario, la insulina, que es la que dirige el tránsito metabólico, inhibe la lipólisis. ¿Qué le pasa al paciente con diabetes? Sea tipo 1, que no tiene suficiente acción, o tipo 2, que tiene insulina, pero que tiene resistencia a la acción de la insulina. Lo que ocurre es que entonces ese paciente sin efecto insulínico lo que hace es que la lipólisis se activa. Se activa porque no hay insulina efectiva. Eso lleva entonces a un aumento de los niveles de triglicéridos y a un aumento del glicerol. Pongamos ahora en esa misma circunstancia y nos ponemos mostrándole el hígado. ¿Qué hace el hígado con ese aumento de glicerol y ese aumento de ácidos grasos libres? Ingresan, se fosforila el glicerol y forma glicerol fosfato, ingresan los ácidos grasos, se activan como acilo-CoA y esos ácidos grasos activan y se pegan al glicerol fosfato, formando entonces así los triglicéridos. Entonces tenemos mucha disponibilidad de glicerol, mucha disponibilidad de ácidos grasos libres, sintetizamos muchos triglicéridos. Entonces hay un incremento de la síntesis de triglicéridos que se pegan a la apoproteína ApoB100 y forman entonces las VLDL, o sea, las Very Low Density Lipoprotein, la lipoproteína de muy baja densidad. Entonces estoy sintetizando mucho triglicérido que lo envío al plasma como VLDL. Entonces hay hipertrigliceridemia por un aumento de la síntesis
de triglicéridos. Aumentó la síntesis. Pero la cosa va más allá. Porque no solamente aumentó la síntesis, sino que disminuye el catabolismo. Veamos por qué disminuye el catabolismo. Entonces yo les voy a poner ahí las células endoteliales y en la membrana plasmática de la célula endotelial hay una enzima importante, otra enzima clave, que es la LPL1, que esa tijera es porque es la acción que tiene. Entonces esa LPL1 es la lipoproteína lipasa extrahepática. Esa enzima depende de la insulina. La insulina activa a la lipoproteína lipasa extrahepática. Su función es activarla. Y cuando la activa, ella permite degradar los triglicéridos de las partículas ricas en triglicéridos. Entonces, como el diabético tiene o déficit de la acción de la insulina o resistencia a la insulina, si hay resistencia, la LPL1 no puede degradar a las partículas ricas en triglicéridos, llámese VLDL o llámese kilomicrones. Entonces, no lo puedo degradar. Sintetizo mucho y degrado poco. Esa es la explicación, entonces, de la hipertrigliceridemia. Bien, veamos ahora por qué tienen LDL, por qué tienen el colesterol de HDL bajo. ¿Por qué siempre triglicéridos altos significa HDL bajo? Todas las partículas lipoproteínicas en plasma interactúan. Yo no puedo degradar VLDL y kilomicrones, o estoy degradando poco, me quedan unos remanentes cargados con muchos triglicéridos, porque no los puedo degradar, y entonces esta partícula de VLDL interactúa con la HDL. Entonces, acá tenemos entonces la HDL que va a interactuar con esta partícula. Y les menciono la tercera enzima, que es la proteína que transfiere ésteres de colesterol. Hay una proteína que transfiere ésteres de colesterol y lo que básicamente hace, la voy a abreviar como la PTEC, lo que hace es mandar triglicéridos a HDL e intercambiárselo por colesterol. Le envío triglicéridos y me devuelve colesterol. Eso es básicamente lo que hace PTEC. Mandar triglicéridos a HDL y quitarle colesterol. Entonces, fíjense lo que ocurre. Céntrense en este esquema. Este esquema es fundamental. Si esto ocurre y ocurre masivamente, ¿qué es lo que yo tengo? Lo que voy a tener son remanentes de VLDL que tienen mucho colesterol. Deplexionaron a la HDL de colesterol y ahora lo tienen ella. Y eso permite que pase el endotelio y se transformen en partículas aterogénicas. Esa HDL, entonces, cargada de triglicéridos, pero con poco colesterol, viaja hacia el hígado y en el hígado le muestro la cuarta enzima, y no les voy a nombrar más enzimas, que es la lipasa hepática. La lipasa hepática, entonces, le quita los triglicéridos que tiene esa HDL y entonces me queda una HDL pobre en colesterol, porque se lo mandó todo al remanente de kilomicrón y de VLDL. Bien. Y entonces vamos ahora a explicar la tercera cosa. ¿Por qué tiene LDL pequeñas y densas? Esto es importante. Ustedes piden un perfil lipídico y el LDL está bien. Pero el que esté bien no significa que no sea heterogénico. Porque si esos niveles de LDL que están bien, en su gran mayoría son LDL pequeñas y densas, que pasan muy fácil el endotelio, las transforma en aterogénicas. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Eso ocurre y nos vamos a ubicar ahora acá.
Estamos ahí todavía. La hipertrigliceridemia, LDL, HDL empobrecida en colesterol, y ahora les voy a poner la partícula de LDL. Entonces, esa PTEC no solamente permite intercambiar triglicéridos con HDL, sino que también lo hace con la LDL. Entonces, ese remanente que tiene muchos triglicéridos, le manda esos triglicéridos por acción de la PTEC a la LDL y se lo intercambia por colesterol. Entonces vuelve y juega. Vamos a tener remanentes de VLDL cargados de colesterol. Cuando esa LDL cargada de triglicéridos que le ha pasado los remanentes de VLDL, viaja al hígado y por acción de la lipasa hepática le quita los triglicéridos y los transforma en una partícula chiquitita y muy densa, que son entonces las LDL pequeñas y densas. Entonces, fíjense, el tener triglicéridos altos es un marcador, me marca. Pero quien está creando el daño es el colesterol que ahora está en la partícula de VLDL. O sea, el factor de riesgo es el LDL. Triglicéridos marcan el riesgo. Porque yo sé si hay triglicéridos altos, va a haber mucha LDL pequeña y densa. Y mucho remanente cargado con colesterol. Bien, espero que con eso le haya podido aclarar, ¿sí?, desde el punto de vista bioquímico, por qué la diabetes, por el paciente no tener una buena acción insulínica, no tiene en el tipo 1, y en el tipo 2 tiene, pero está resistente, tienen una dislipidemia aterogénica. Muchas gracias por su atención. Muchísimas